Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. A ver, buen día. ¿Se me escucha? Sí, mi hermano, se te escucha. Buen día. A ver, ¿qué haces, crack? ¿Cómo estamos, gente? Arrancamos, arrancamos. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo estás, Joa? ¿Cómo estás, Manu? Hola ¿Qué Luis, hacen ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? qué hacen los hermanos del Ahí hubo bien? macana ¿Qué hacen los hermanos del bien? Bueno, a full. ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estás, Mer? ¿Cómo estamos, Gise? ¿Cómo estamos, Jess? ¿Cómo estás, Joa? ¿Cómo Buen estás, día a Romy? todos. Buen día, ya estamos activos desde temprano, ya estamos acá grabando este taller, así que vamos a arrancar así ganamos el tiempo, el máximo, el máximo provecho le sacamos al tiempo. ¿Quién tiene ganas hoy de tomar la palabra para agradecer? A ver, a ver, a ver. Alguien, no sé si se están conectando por primera vez, pero todos los talleres de lectura arrancamos agradeciendo y Para obviamente agradecer, exactamente, Joa, ¿le das para adelante? sería una, una oración o, Como vos quieras, como vos elijas. bueno, gracias Señor por este día. Te pido que bendigas a cada uno de los integrantes de esta reunión. Te pido por su salud, por su bienestar, por su emprendimiento, por este negocio, porque puedan prosperar. Te damos gracias por esta mañana, por este despertar. Y te pido que se abunde en tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. Espectacular. Bien, gente. Bueno, seguimos. Ayer estábamos terminando el capítulo de el capítulo del primer capítulo del libro sería. eh, ¿Y qué habíamos aprendido ayer? Ayer habíamos aprendido para hacer un, un resumen de todo lo que estuvimos trabajando, que no importa qué clase de maldad haya hecho una persona, veíamos que nunca, en su gran mayoría, la gente tiene algún tipo siente algún tipo de remordimiento, de culpa. Entonces, es contaba el libro que la experiencia que llegó o a la conclusión que llegó el muchacho del libro, Dale Carnegie se llama, es crítica o la demostración de un error o logró algún objetivo importante. Entonces él decía, si hasta el tipo más malo del mundo no siente remordimiento por lo que hizo, ¿por qué a tu cliente le vas a ir a confrontar con algo que no se parece ni de cerca a lo que hicieron estos tipos? Entonces, lo que aprendimos ayer es básicamente que, y vamos a seguir ahora, a criticar no tiene, criticar o confrontar no tiene mucho sentido, ¿sí? Bien, todos tienen el libro, ¿no? Hernán, a ver, te hago confitrión, entonces vas compartiendo. Dale, dale. A ver, bien, ahí está. Eh, acá voy entrando al libro. ¿Todos tienen el libro? ¿Saben dónde encontrar el libro? Que está en Telegram. Libros de inicio.
Y el primer libro, el libro que te aparece es el libro. Bien. Página, a ver, no sé si estamos todos ahí. Es la página, exactamente nos quedamos. ¿Libro o no? Por ahí si Página, cada uno está leyendo por su cuenta, no comparto. sí, no, compartimos. Acá te estamos. Dale. ¿Qué Ahí página yo, era? ¿Nos quedamos? página 13. La página 13. Página 12 sería, perdón. 12 sería. La 12. Bueno, ahí retomo yo, así le damos ritmo y después vamos cambiando. ¿Sí? Página 12 nos quedamos ayer. Y nos quedamos en la historia de Lincoln, que cuenta que fue un gran presidente y que no sé si se acuerdan que ayer él aprendió una lección porque era muy crítico. Le había criticado y se había burlado de otro político y en esa época los hombres arreglaban las cosas a duelo y le habían retado a duelo, un duelo que se terminaba en muchas ocasiones en la muerte de uno de los dos y ahí terminaba el duelo. Y él ahí aprendió a cerrar su bocota, a dejar de criticar con esa experiencia. Entonces, ahora vamos a retomar acá la lectura de la página 12 y dice, pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863, en la noche del 4 de julio. Lee comenzó la retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas, y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió, ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. No sé si se entiende lo que está pasando ahí. Lee era el general del ejército del sur, los sureños. Ayer explicaba que Lincoln fue presidente justo en la época en donde hubo una guerra civil en Estados Unidos, en donde era del norte y él quería abolir la esclavitud y los del sur eran las partes de Estados Unidos que vivían de las plantaciones de algodón y todo lo que vemos en las películas y ellos tenían esclavos. La gran mayoría eran todos terratenientes que tenían esclavos. Entonces hubo una guerra civil porque los del norte querían abolir la esclavitud y los del sur no. Y Lee era el general del ejército del sur. Y lo que está pasando acá es que estaban, el ejército de Lee estaba contra un río y Meade era el general del ejército de Lincoln. Entonces Lincoln le mandó a Meade que vaya y ataque para terminar con la guerra, porque Lee estaba contra un río de un lado y del otro lado le tenía el ejército de Meade y estaba con la moral baja porque habían perdido la batalla de Gettysburg, ¿sí? Entonces Lincoln le telegrafió como si fuera que hoy le mandó un WhatsApp
y le dijo, agarré y atacá, no llames a consejo, no pidas autorización de nadie, andá y atacá, así ya cerrás con esto. Bueno, eso fue el contexto. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través de Potomac con sus fuerzas. Hay un pequeño detalle en el contexto acá. Hay un pequeño detalle en el contexto acá. Lee era famoso. Lee era un general famoso porque tenía muchas guerras encima y era un tipo que tenía su fama de ser un gran general. Entonces, por más que este general Meade vio que estaban contra las cuerdas, se cagó las patas. Esto después, el que le gusta la historia puede ir a investigar, pero lo vio que estaba contra las cuerdas y así todo se cagó en las patas el tipo y se puso todas las excusas para no atacarlo cuando ya tenía todo para ganar. Lincoln, ahora sí seguimos, Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? Gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo le podría haber derrotado. Con acerbo desencanto, Lincoln se sentó a escribir una carta a Meade. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado en unión con nuestros triunfos con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora en el sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de 2/3 de la fuerza que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy increíblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Vieron que la carta fue contra todo, contra el tipo. Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Es como que le escribió el WhatsApp y estaba a punto de apretar el enviar, pero no apretó. Escribió la carta y lo dejó ahí nomás. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Quedó ahí en borradores. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debiera ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade la última semana, y si mis oídos hubiesen sido hor horadados con los clamores de los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido pasado bajo el puente, si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente.
Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores. Disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó al lado la carta. Dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de $5 de bolsillo, lo que tienen dólares, miremos el retrato de Lincoln y preguntemos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corredor de pruebas, de un corrector de pruebas, de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain, lo conocen, no sé si lo conocen a Mark Twain, que era un escritor muy famoso, se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor les desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy a su favor, pero ¿por qué empezar por usted? ¿Por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Una semana antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis, y terminé mi breve nota con las palabras dictada, pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie: su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas,
criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito: no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todo diré lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos los hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvió una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos realizados en San Diego, tal como se describe el accidente en la revista Operaciones de Vuelo. A 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado, pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Imagínense, no sé si se entiende el contexto del tipo. El mecánico cargó combustible por error y casi murieron todos. Si no hubiese sido un piloto experimentado, de hecho hubiesen muerto todos. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de 3 vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este precioso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizá el lector espera que yo le diga: no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones del Reader's Digest. Papá Olvida es una de esas piecitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor W. Livingston Larned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se la ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias.
Se le ha transmitido muchas veces por radiotelefonía, ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Vamos a leer Papá Olvida, y es muy emocionante esta lectura. Casi siempre me acuerdo que yo leía y todavía no era papá, imagínense, y ya me emocionaba. Y ahora que soy papá, imagínense, peor. Pero vamos a leer y vamos a cerrar con esto la lectura y ahí vamos a hacer un ida y vuelta para aprender. Bien, Papá Olvida, de W. Livingston Larned. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también, volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla, y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós papito, y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten erguido los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle, tenías agujeros en las medias. Te humillaste tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprártelas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me, y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te la dijera cuando estás despierto, pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras, y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual, no es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre. Con la cabeza en su hombro he pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen.
Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya lo dijo el doctor Johnson. El mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Bien, vieron que les dije que este libro tiene joyas de la sabiduría, de cómo tratar con la gente. ¿Sí? Bien, bien, gente. Abrimos ahora los últimos minutos que tenemos porque terminamos este capítulo, para tomar los aprendizajes. ¿Qué se llevan? ¿Qué tomaron? Es tremendo, ¿eh? Yo les digo, yo les dije que era tremendo. Yo les advertí. ¿Qué tomaron de esto de la historia de Lincoln? De cómo ahí cuando ya tenía todo para ganar su general, se cagó, no atacó, y el tipo quería mandarle al muere y no escribió una carta que nunca le envió. Cómo casi muere el piloto porque su mecánico le cargó combustible que no era. Y, y en vez de ir y atacarlo y herirlo y hostigarlo delante de todos, el tipo fue y le dijo, mañana te vas a hacer cargo de un nuevo avión porque sé que no te equivocaste adrede. Y así, etcétera, 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 todos los ejemplos de cómo se actúa ante una situación en donde la persona puede cometer un error, pero cuando ese error, obviamente nosotros vemos que esto que decía, me encanta lo que decía Lincoln, el agua ya pasó bajo el puente, así que por más que yo critique, por más que yo hostigue, nada va a cambiar. Lo único que voy a generar si critico y le digo de mala manera algo es remordimiento. Y lo voy a lograr que el otro se termine justificando. Vero, adelante. Hola, buen día. Buen Eh, día, genia. en cuanto a esto que estás hablando de criticar, yo cuando comencé con el tema de la jardinería, hace muchos años, me recorría los viveros acá por San Cosme. Debido a que Fabián tiene muchos conocidos, entonces yo me iba a enriquecer con todas esas personas por ahí, digamos, que tenían viveros enormes. Y bueno, y uno de esos aprendizajes fue lo que vos estás diciendo, lo que pasó con el avión. Resulta que en un vivero de 7 hectáreas, el dueño tiene como 40 empleados y cada uno tiene sus tareas. Pero pasa que él da las indicaciones que hay que hacer, por ejemplo, en el tema de trasplantes, y él muestra una vez cómo tiene que hacer, y bueno, los demás hacen. Bueno, de los 30 que tienen que hacer, 10 hacen y 10 no, o hacen así mal, digamos. Entonces, este, dividía en grupos, bueno, hacía toda una maniobra y siempre había uno que es el que no hacía y no podía y siempre había un pero con ese muchacho. Entonces, él tomó la iniciativa de, para no justamente ir a regañarlo, llegaba donde estaban todos los chicos y decía, bueno, hoy nos va a demostrar a todos nosotros el que mejor hace trasplante, que es Juan, suponte. Y Juan era el que siempre o no hacía o ponía en una maceta que no era o lo que fuera. Y entonces ese chico, como dándole ese poder que él sabe, porque sabía lo que tenía que hacer el muchacho, pero era, no sé, qué era lo que le pasaba. Entonces en ese momento, él haciendo, cuando le daba ese poder, por decirlo así, ¿no? Esa sabiduría como que tenía el muchacho, él ponía todo lo suyo y hacía como debía ser. Y entonces decía, bueno, así es como se tiene que hacer un trasplante. Y no enfocando en su error, o sea, le, no sé, entonces se me vino a la memoria eso y digo, no le regañaba, ¿por qué no haces así o por qué no? Entonces, como que le daba el poder para que él demuestre realmente cómo se debía hacer y que lo sabía.
Y bueno, y creo que eso sí es súper, súper interesante porque casi siempre, mayormente, uno está mostrando los errores y no las pequeñas cositas acertadas que hacemos. Tremendo, Vero. Qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo porque además como nosotros estamos siempre corriendo detrás y ansiosos detrás de los resultados, no tenemos la paciencia para la paciencia y el carácter para hacer esto, y vamos a decir, cada uno tiene su proceso. Y esto que decía Lincoln, ¿qué hubiese hecho yo en las mismas circunstancias? Pararte, ponerte en el zapato de la persona, ¿cómo actuaría si estuviera en los zapatos de la persona? ¿Hubiese actuado distinto? Y en ese caso que vos preguntás, por ejemplo, hay una respuesta que leí en algún libro que dice que cuando una persona hace un resultado distinto, dice, bueno, yo hubiera hecho lo mismo porque yo serías vos. O sea que el resultado, porque por ahí suele suceder, bueno, yo haría esto, y sí, porque somos distintas personas. O sea, yo si estuviera en tu lugar, hubiera hecho lo mismo porque estoy hablando de lo que vos hiciste y yo serías vos. Entonces, Claro, como, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no es cierto? totalmente, totalmente, Vero. Gracias, gracias por compartir, Vero. Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Uno más que quiera traer lo que tomó? Y cerramos el taller espectacular de hoy. Buen día, buen día, buen día. Yo quiero Buen día, agregar Gus. nomás, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Quiero agregar que ¿cómo es? El ejercicio de escribir las cartas es un muy buen ejercicio, yo lo vengo haciendo y resulta un montón. Así que quería agregar eso, que por ahí lo pueden empezar a implementar. Me hizo acordar a eso cuando escuché lo de la carta que escribía Lincoln, creo que era. O las cartas que se escribían y que nunca llegaban al destinatario. Entonces, cuando uno está por ahí muy enojado con alguien o con algo, o preocupado por algo, escribir es un buen ejercicio o sea, que te libera, digamos, te libera y bueno, y te queda todo ahí. Así que eso quería agregar que me hizo acordar. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien. Bien, gente. ¿Alguien más? ¿Una oportunidad más? ¿Alguien quiere compartir un aprendizaje más que tomamos de este primer capítulo? ¿Cómo tratar con la gente y cómo criticar no tiene ningún tipo de efecto positivo? Todo lo contrario. Lo único que hace es nos satisface emocionalmente, pero al otro le termina generando remordimiento. Brother, Estamos, ¿se escucha? a ver, sí, bro, ¿se escucha? Cerramos con vos, mi No, hermano. Así que ojo con lo que vas a decir, ¿eh? dale. Está bien liderado la emoción. No, más que nada, yo es la quinta o sexta vez que leo el libro y tengo muchas anotaciones, pero aún así, fíjate cómo siempre te encuentra distinto, en un momento distinto. Y, y básicamente lo que me llegaba de esta parte, de este capítulo, es lo que decía Gise, la educación emocional que hay que tener la empatía, para hay que ponerse en el lugar del otro. Y yo lo relacionaba con el emocionario, que es la herramienta que yo lo apliqué mucho tiempo y lo sigo aplicando, y adaptado a nuestro contexto actual, digamos, yo lo aplico en el WhatsApp. O sea, me envío audios, esos audios que yo le enviaría a esa persona cuando estoy con una emoción negativa, estoy en un grupo yo solo que dice emocionario y nunca recibe la persona. Y después otra cosa que yo anoté es la edificación. Se ve el principio de la edificación y del empoderamiento. Cuando uno, en vez de criticar o regañar, como dijo Vero, empoderarlo a esa persona, y automáticamente cambia el enfoque, digamos. Y que siempre detrás de eh, hay que comprender la raíz de la conducta de la persona.
que detrás de ese, no sé, error o debilidad hay un sufrimiento quizás que la persona no conocemos de ellos y que primero hay que comprender antes que juzgar, digamos. Así que, más que nada eso. Y bueno, otra cosa es que el no criticar te conecta con el agradecimiento. Eso también me llevo de este capítulo, que no criticar te conecta con todo lo bueno que podés ver en las personas y en la vida. Impresionante, loco. No lo había visto así con el tema de la edificación, pero es verdad. Es verdad, o sea, acá está al principio la edificación como una persona que edifica, es una persona que desarrolló su, sus emociones, su inteligencia emocional, una persona que no sabe edificar, que no sabe encontrar y que no sabe hablar solamente de lo bueno de la otra persona, una persona que no aprendió y no está desarrollando su inteligencia emocional. Es impresionante y nosotros en nuestro negocio, en nuestra actividad, la edificación es uno de los puntos clave para poder trabajar y para poder construir el negocio en equipo. Es tremendo porque sí, el ser humano de por sí se enfoca en lo negativo. Entonces nosotros para poder construir un negocio a lo grande tenemos que aprender a edificarnos entre nosotros. Gracias, mi hermano. Impresionante. Bueno, equipo, mañana continuamos. Hoy terminamos el capítulo uno, mañana continuamos con el capítulo 2. No saben lo que si esto es el capítulo uno, y no sé, digo, de mañana les voy a preguntar si alguno ya está aplicando, ¿sí? Y ya lo puso en práctica. Yo ayer, de hecho, ya lo empecé a poner en práctica. Fíjense que encontrar lo que le hace sentir importante a las otras personas y obviamente atajar sus críticas no es fácil, no es fácil, pero atajar sus críticas es un ejercicio que les va a generar mucha plata en su cuenta. Así que, David, mi hermano, vos que tomaste la última palabra, ¿te animás a hacer un brindis de cierre? Cerramos. Bueno, equipo, vamos a brindar por este día, por esta jornada llena de abundancia, de oportunidades para poder aplicar esto y para poder reconocer en la persona qué podemos edificar en vez de criticar y no juzgarlos, ponernos en su lugar. Así que buenos negocios y buenos éxitos. ¡Eso! Gracias, equipo. No le hagan Nos ningún vemos. sticker a David, por favor. No le hagan sticker a David. No, que No, Gracias, equipo. Chao, chao, gracias, chao, chao. Kevin. nos vemos. Chau, Excelente chau, 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 chau. A día. romperla.